Normalmente cuando hablamos de comercio internacional usamos ejemplos súper simples, ¿no? Como vino y queso. Pero a ver, la realidad es mucho más compleja. Estamos hablando de miles de productos. Justo de eso vamos a platicar hoy. Vamos a tomar el modelo ricardiano clásico y lo vamos a llevar al siguiente nivel para entender esa complejidad y ver cómo de verdad se especializan los países. Y bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Si un país puede producir de todo, desde microchips hasta aguacates, ¿cómo se elige? ¿Qué se queda en casa y qué se va para afuera? Vamos a meternos de lleno en la lógica que hay detrás de esta decisión. Adaptaremos la teoría clásica para que funcione en este escenario mucho más realista. Ok, para poder analizar esto, lo primero es ajustar nuestro modelo. Vamos a dejar atrás el mundo de solo 2 bienes y a entrar a uno con N bienes. O sea, un montón. Pero ojo, para no complicarnos de más y poder enfocarnos en lo importante, vamos a mantener 2 supuestos clave. Seguimos con solo 2 países y con el trabajo como nuestro único factor de producción. Entonces, para que quede súper claro, este es nuestro punto de partida. 2 países, uno local y otro extranjero. Un solo factor de producción, que es el trabajo. Y la gran novedad, no solo 2 bienes, sino una lista enorme, del bien 1 al bien N. Piensen en ello como un menú gigante de opciones de producción para cada país. Claro, al tener tantos bienes, el análisis se complica bastante. La típica frontera de posibilidades de producción que usábamos para 2 bienes ya no nos sirve. Sería imposible de dibujar. Por eso, necesitamos una nueva herramienta, algo más potente, que nos deje comparar la eficiencia de los países, pero para cada bien, uno por uno. Y esa herramienta mágica es la productividad relativa. Y para entender la productividad relativa, primero tenemos que hablar del requisito unitario de trabajo. Suena técnico, pero es muy simple. Lo representamos como A sub LI, y no es más que el número de horas que un trabajador necesita para producir una sola unidad de algo, del bien I. Es una medida de eficiencia al revés, por así decirlo. Si este número es bajito, significa que somos muy productivos, porque nos tardamos menos en hacer las cosas. Aquí está el corazón del análisis. Lo que hacemos es tomar el requisito de trabajo del país local y dividirlo entre el requisito de trabajo del país extranjero para exactamente el mismo bien. Esta simple división, este ratio, nos dice todo. Si el resultado es menor a 1, ¡bingo! El país local es más productivo. Si es mayor a 1, el extranjero tiene la ventaja. Con esto ya podemos empezar a ordenar todos los bienes. El procedimiento para saber quién produce qué es bastante metódico, casi como una receta. Paso 1. Calculamos ese ratio de productividad para cada uno de los N bienes. Paso 2. Los ponemos en filita. Los ordenamos del ratio más bajo al más alto. El resultado de esto es algo que llamamos la cadena de ventaja comparativa. Básicamente es un ranking que nos dice dónde la ventaja del país local es más fuerte, a la izquierda, y dónde es más débil, a la derecha. Perfecto, ya tenemos nuestra cadena, nuestro ranking de eficiencia. Pero ahora viene la pregunta importante. ¿Dónde cortamos la cadena? O sea, ¿hasta qué bien le conviene producir al país local y a partir de cuál ya es mejor que lo importe? Y aquí entra un factor nuevo y súper importante, el costo de ese trabajo. Al final del día, todo se reduce a una simple pregunta. ¿Dónde sale más barato producir? La lógica es bastante intuitiva, ¿verdad? Un bien se va a producir en el país local si y solo si el costo de hacerlo ahí es menor que hacerlo en el extranjero. Y el costo es fácil de calcular. Simplemente multiplicamos lo que se le paga a un trabajador por hora, o sea, el salario, W, por el número de horas que tarda en hacer una unidad del producto, que ya sabemos que es A-L. Y si jugamos un poquito con el álgebra de la fórmula anterior, si reorganizamos los términos, llegamos a esto, que es la regla de oro de todo este modelo. Un país va a producir un bien I si su ratio de productividad es menor que el ratio de los salarios. Dicho de otra forma, y esto es clave, no es suficiente ser más productivo. Tu ventaja en productividad tiene que ser tan grande que logre compensar la diferencia de salarios. Tienes que ser lo suficientemente bueno para que valga la pena. Esta frase resume perfectamente toda la idea. El salario relativo, esa comparación entre lo que se paga en un país y en otro, se convierte en la línea que pintamos en la arena. Es el punto de corte en nuestra cadena de ventaja comparativa. Todo lo que quede de un lado de esa línea lo produce un país. Todo lo que quede del otro lado lo produce el otro. Así de simple y así de potente. Ok, ya vimos mucha teoría. ¿Qué tal si lo aterrizamos con un ejemplo? Vamos a ponerle números a la cosa para ver cómo opera este mecanismo en la vida real. Usemos 5 bienes para que sea fácil de seguir. Muy bien, aquí está nuestra tabla.
tenemos 5 bienes. La columna que nos interesa ahora mismo es la última, la del ratio de productividad. Fíjense que ya están ordenados de menor a mayor, justo como dijimos. El país local, por ejemplo, es una máquina para hacer manzanas. Su ratio es de 0.1. Eso significa que es 10 veces más productivo que el extranjero. Necesita solo una décima parte del trabajo. Esa es su mayor ventaja. Ahora, metamos la variable que define todo, el salario relativo. Supongamos que el salario en el extranjero es el 80% del salario local. O sea, W star entre W nos da 0.8. Este número 0.8 es nuestra línea en la arena. Es el número mágico que vamos a usar para decidir. Ahora viene lo bueno. Vamos a comparar el ratio de cada bien con nuestro 0.8. A ver, manzanas 0.1. ¿Es menor que 0.8? Sí, se producen en el país local. Plátanos 0.5. Menor que 0.8, también, se quedan en casa. Caviar, 0.75, todavía es menor que 0.8, se produce localmente. Pero ¿qué pasa con los dátiles? Su ratio es 2.0, eso ya es mayor que 0.8. Así que aunque el país local los pueda hacer, no le conviene, es más barato que los haga el extranjero. Lo mismo para las enchiladas. La línea de corte entonces quedó justo entre el caviar y los dátiles. Hasta ahora, todo ha sido muy limpio, muy teórico. Nuestro modelo asume que mover las cosas de un país a otro es gratis, pero todos sabemos que en el mundo real no es así. Hay fricciones. ¿Qué pasa cuando le metemos a la ecuación una de las más importantes? Los costos de transporte. Piénsenlo así. Los costos de transporte son como un impuesto al comercio. Si lo que me ahorro produciendo algo en otro país es menos de lo que me cuesta traerlo, pues simplemente no tiene sentido comerciar. El negocio no sale. Y cuando eso pasa, esos bienes se convierten en lo que llamamos bienes no comerciables. Es decir, cada país va a producir los suyos para su propio consumo, aunque no sea el más eficiente. Y esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta muy relevante hoy en día. Con la tecnología abaratando los costos de envío de forma espectacular, ¿qué pasa con esos bienes no comerciables? ¿Qué productos que hoy damos por hecho que se hacen aquí, localmente, podrían de repente empezar a importarse mañana porque ahora sí sale a cuenta? La respuesta a esta pregunta está cambiando el mapa económico del mundo mientras hablamos.